¿Qué es esa maravilla de canción que nos has puesto? Vamos a empezar con la sesión de películas. Yo creo que todos han visto esta película. Muchos no habían nacido a finales de los 70 cuando se hizo esta película, pero eh, yo sí, y la celebré mucho. Entonces, bueno, ¿qué película es, Almudena? Gris, está claro. Y yo casi había nacido. Casi, casi. Yo creo que coincidió con el estreno. Así que muchas gracias, Gastón, por comentar con tan buenos recuerdos esta clase de hoy. Y hoy, ahí nos ha saludado Gastón tímidamente, y hoy tenemos la suerte de contar otra vez con unos excelentes ponentes que no vamos a presentar Adriana ni yo, sino lo van a presentar las secretarias de la diplomatura, Elisa Sánchez y Sara González. Así que les cedemos Pero la palabra a ellas, Adri. antes de empezar, yo sí tenía una curiosidad, porque pues aquí en Colombia está la noticia super boom de, de en España, pues que ya han declarado todos los tratamientos homeopáticos como efecto placebo y los han sacado de las droguerías, y en Europa pues está em, expandiéndose pues esta actividad, entre ellos pues muchos del laboratorio Hill, que por lo menos en Colombia los utilizamos mucho. Yo quería saber, Almudena, un poco que nos contaras de eso y también hacer una aclaración o un recorderis, un friendly reminder, como decimos a todos los que están participando en esta diplomatura. Cuéntanos qué sabes de estas noticias. Sí, efectivamente, la homeopatía en España como tú estabas diciendo muy bien la noticia, no en todos los sitios de Europa, porque, por ejemplo, en Francia sigue siendo legal y además bastante o sea, como que está bastante aceptada, pero en España es algo que no. Es verdad que la homeopatía, como hemos conversado alguna vez, ¿no? No tiene evidencia científica, y lo que estamos aquí, aunque es una medicina integrativa, es integrar con la medicina que ya tenemos una serie de, bueno, pues hábitos, suplementación y toda la ciencia que hay detrás de las enfermedades, pero la homeopatía no, corrígeme si me equivoco, Adriana, no cuenta con esa evidencia, y bueno, pues yo creo que esa ha sido la causa de esta noticia. Sí, así es, Almudena. Y para todos los que están participando de esta diplomatura, pues todos los que estamos acá somos porque somos amantes del tema, pero para que nosotros tengamos las respuestas a colegas que de pronto pues no están participando de nosotros, en la primera sesión dimos una cantidad de definiciones importantes que sí, es fundamental tener presente las definiciones, y la dermatología integrativa es integrar a nuestra medicina convencional toda esa serie de complementos que nos pueden ayudar a manejar mejor las condiciones de los pacientes. En especial, pues las inflamatorias, las crónicas, y por eso estamos aquí, y todo lo que se muestre, los speakers que hemos invitado, todos son gente increíble, y las exposiciones pues tienen evidencia, o sea, se trata de poner la evidencia científica. Entonces no estamos dando un diplomado de homeopatía, nada de eso, para no generar confusión, sobre todo en cuando pregunten ustedes qué están haciendo. Entonces es tener muy bien los conceptos para poderle explicar a nuestros colegas y pacientes y comunidad en general que es la dermatología integrativa. Entonces, quería sacar eso La porque cosa,
Sí, perdona, quizá la confusión viene y podemos aprovechar que está María Teresa a ver también qué opina del tema. La confusión yo creo que es que integrativa mucha gente llama a distintas cosas, ¿no? Que tú te ocupaste muy bien de definir en la primera clase, pero que nosotros como dermatólogos y médicos, obviamente es lo que tú has dicho, aplicamos la ciencia en este campo también. Sí, bueno, gracias Almudena por incluirme en la discusión. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una confusión de base entre términos, ¿no? Entre medicina integrativa, medicina funcional, medicina alternativa, medicina no occidental. O sea, a veces creo que se usan todos de forma, pues, indiferente. Entonces, pues, definir bien qué quiere decir cada cosa, como hizo Adriana, es esencial. Sí. Sí, eso es, sí es la forma, pues, de dar los argumentos, ¿no? Para aquellos que muchas veces critican sin conocer esta forma de medicina. O cuando tú has dicho medicina no occidental, bueno, ya vimos en la primera clase las bases científicas de la medicina china o de la ayurvédica, ¿no? Que pues todo eso es Así importante es. saber diferenciarlo bien. Perdón la interrupción. Entonces, ahora sí sigue el bueno con lo que estabas No, diciendo de muchísimas gracias empezar. por tan interesante comentario y ahora doy paso, creo que Elisa, ¿no? Elisa Sánchez, secretaria del diplomado, que hace un excelente trabajo. Ella es dermatóloga en México y nos va a presentar a nuestra primera ponente. Muchas gracias, doctoras, por la introducción y qué bueno que se aclaró este punto respecto a la dermatología integrativa. Pues es un gusto para mí presentar a la doctora María Teresa García Romero. La doctora es médico cirujana egresada de la Universidad del Tecnológico de Monterrey con mención honorífica. Cuenta con la especialidad de dermatología y el diplomado en micología médica en el Hospital General Dr. Manuel G. A. González, avalado por la UNAM. Tiene una subespecialidad en dermatología pediátrica en la Universidad de Toronto, además de una maestría en salud pública e investigación por la Universidad de Harvard. Cuenta con diversos premios y financiamientos en investigación en instituciones nacionales e internacionales y asimismo labora como médico en la en el Institución Nacional de Pediatría de Ciudad de México y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país con un nivel 2. Cuenta con más de 150 publicaciones, es docente y ha participado en diversas ponencias internacionales. Sus líneas de investigación son el microbioma cutáneo, la dermatitis atópica, las anomalías vasculares y la autoinmunidad, motivo por el cual el día de hoy nos va a hablar sobre el microbioma, el ecosistema invisible, microbioma y piel. Adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Teresa García Romero. Trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y muchísimas gracias a la doctora Adriana Cruz, la doctora Almudena Nuño, por la invitación a ser parte de esta diplomatura que se está inaugurando. Hoy vamos a hablar del ecosistema invisible de la piel, que es un tema fascinante y que a mí me impresiona la rapidez con la que se ha incluido al microbioma en todo. Los pacientes ya hablan de su microbioma, ¿no? O sea, ya los productos que nos quieren vender o bueno, que nos quieren hacer que recetemos, nos dicen que todo tiene probióticos. Entonces, sí me parece muy importante hablar de en qué punto estamos como comunidad médica en el estudio del microbioma, en su asociación con las enfermedades cutáneas y también en su uso como una opción terapéutica. Y me quiero enfocar pues también en los retos para poder hablar de que algo es bueno o no es bueno para modular el microbioma. Empezando por mis conflictos de interés, estos son los que tengo, pero realmente, bueno, para esta plática en sí, ¿no?
Y esto es lo que vamos a revisar hoy. Vamos a revisar los conceptos de microbioma, microbiota. Vamos a revisar cómo se estudia, ¿no? Porque a veces nos hablan de, es que con esta crema mejora el microbioma. La verdad es que es algo complicado decir que mejora o empeora el microbioma. Vamos a hablar un poco de todos los bióticos, porque creo que también es importante hacer esas aclaraciones. Vamos entonces a hablar de microbioma y enfermedades cutáneas. Aquí me voy a enfocar más a dermatitis atópica por dos razones. Número uno, es en lo que más investigación de alto nivel probablemente hay. Y número dos, es en lo que yo más trabajo y en lo que he trabajado con respecto al microbioma. Las implicaciones clínicas, esto va a ir de la mano de cada enfermedad, y los retos y potenciales futuros a los que estamos enfrentándonos. Vamos a empezar por microbioma, microbiota. Creo que todo mundo sabe aquí de qué estamos hablando. Hace unos 10, 12 años que yo oí por primera vez sobre el microbioma, pues era una cosa súper novedosa. Y los dos términos se refieren a los trillones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo en diferentes cavidades y órganos. Realmente microbiota se refiere a los organismos en sí y microbioma se refiere a sus genomas. ¿Y por qué usamos el término que se refiere a sus genomas? Porque nosotros cuando estudiamos la microbiota realmente estudiamos a sus genomas. Y otra cosa es que generalmente hablamos, o lo más estudiado, de lo que más se habla es el microbioma bacteriano, y lo usamos la palabra microbioma un poco para hablar de bacterias, aunque no es específico de bacterias, pero también hay un viroma, también hay un fungoma, un artropodoma, un arqueaoma. Y es importante mencionar que estos microbios que viven en nuestra piel o en el tracto gastrointestinal o en el tracto urinario, donde sea que estamos, de donde sea que nos estamos refiriendo, existen algunos que son residentes, son comensales, son rutinariamente presentes y fijos, se van a restablecer aún después de la perturbación. Y hablando de la piel, estos son los estafilococos coagulasa negativo, como Staphylococcus hominis, eh, los micrococos y algunos anaerobios. Y luego tenemos todos los que son transitorios. Vienen del ambiente, persisten horas o días, pueden no ser patogénicos cuando todo está en homeostasis o en las condiciones normales, pero si hay una perturbación de la barrera, sea la mucosa gastrointestinal, la piel, etcétera, van a colonizar, van a proliferar y van a causar enfermedad. Y dos ejemplos de estos son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Cuando este equilibrio se rompe, es a lo que nos referimos con el término disbiosis. Y hay múltiples enfermedades cutáneas que están asociadas a disbiosis. Tal vez aquí la pregunta de los 54,000 es, ¿qué vino primero? ¿Esa disbiosis o la enfermedad y las alteraciones en la barrera, en la piel e incluso el tratamiento que ha generado esa disbiosis? El microbioma depende de múltiples factores, tanto fisiológicos, ambientales, inmunes, genéticos, el estilo de vida que tenemos, nuestros hábitos y también nuestra historia clínica, nuestra patofisiología o las condiciones subyacentes que tenemos. Y algo muy importante es que los adultos tenemos aproximadamente 1,8 metros cuadrados de piel, pero este microbioma no solo está en la superficie de la piel, también ocupa todos los compartimentos anexiales, las glándulas, el folículo, el epitelio folicular. Incluso algo fascinante es que Staphylococcus aureus y probablemente otras bacterias parece que también tienen la capacidad de internalizarse en los queratinocitos y en las mucosas. Y cuando tomamos en cuenta todo esto, estamos hablando de 25 metros cuadrados. Y obviamente va a haber una diferencia en cuanto a la etapa de la vida en la que estemos, como vamos a ver después. De igual forma, el microbioma gastrointestinal se empieza a formar desde el nacimiento. Está conformado por 100 trillones de microbios aproximadamente,
cuya función, una de sus principales funciones es la producción de ácidos grasos de cadena corta que sirven para la modulación o el entrenamiento de las células T y B y las células T naive. Va a cambiar con la edad, como dijimos, hay muchísimas diferencias en el microbioma de un individuo, pues si es bebé en la etapa neonatal, si está en la etapa de la infancia, si está en la pubertad, si está en la adultez y si está en la edad adulta. Y las funciones del microbioma, pues cada vez se están determinando mejor. Para empezar, hablando de la piel y también de otros compartimientos como el gastrointestinal, es parte de la barrera de defensa. ¿Por qué? Porque todos estos microbios comensales pueden secretar proteínas que mejoran la función de la barrera, secretan moléculas que antagonizan patógenos, como son los péptidos antimicrobianos. No solo antagonizan, sino que pueden generar o influir en las especies a su alrededor mediante procesos que se llaman quorum sensing, que es un poco como las bacterias comunicándose entre sí. E incluso pueden promover diferenciación epidérmica y facilitar o promover la función adecuada de los queratinocitos. Son parte de nuestra inmunidad innata, es como si tuviéramos una capa extra de protección molecular y celular. Muchos de estos microbios comensales, como Staphylococcus hominis, estimulan la producción de péptidos antimicrobianos por parte de los queratinocitos e incluso los adipocitos. Sí, los adipocitos también tienen funciones inmunes. Y también los comensales son esenciales para promover la homeostasis o el equilibrio inmune y no generar inflamación abierta. La modulación de la inmunidad adaptativa, la colonización normal incrementa las células T en piel y hace que se produzcan las citocinas de la forma que se deben hacer y también tienen un papel en la iniciación de la inmunidad humoral por anticuerpos. La interacción en los ejes neuronales, estromales, anixiales, todas estas células también producen moléculas que modulan la inmunidad. Y algo muy importante es la interacción de esta microbiota comensal en la vida neonatal, que es el periodo crítico para establecer la tolerancia inmune y no irnos hacia los polos de reactividad o alergia. Promueve la generación de células T reguladoras que son específicas para estos microbios comensales y nos van a proteger la piel de la inflamación, y otro subtipo de células que se llaman las células MAIT. Entonces hay una interacción, un juego complejo de comunicación y señalización entre los microbios comensales y todas las células y los jugadores de la respuesta inmune, sea innata o adaptativa. Y una vez que los patógenos o que hay disbiosis y se pierde este equilibrio, pues va a cambiar por completo. Y un concepto que quiero dejarles es que la colonización bacteriana desde las primeras horas de vida es clave para el desarrollo adecuado del sistema inmune. Vamos a hablar de los métodos de estudio porque pues tendemos a pensar en los cultivos y la verdad es que los cultivos eran muy complicados porque muchas de las bacterias que están en nuestra piel y son parte de nuestro ecosistema no se pueden cultivar. Fue hasta hace un par de décadas que empezaron las técnicas moleculares y genómicas para identificar la microbiota mediante sus genomas. Entonces, lo más utilizado es ya sea una biopsia o un hisopado de piel con un buffer. Se genera lisis celular, se purifica el DNA, se obtiene el DNA genómico bueno, obviamente va a venir DNA de nuestras propias células, pero también de los microbios. Y una técnica que ha permitido revolucionar estas técnicas, valga la redundancia, es el uso de la unidad ribosomal RNA 16S, que solo está presente en las bacterias. Entonces, cuando hacemos PCR de estos genes para amplificar el DNA bacteriano, solamente obtenemos información genética de las bacterias. Y con esto se hacen análisis
de las secuencias, ahora conocemos los genomas de cada especie, y gracias a eso se van acomodando filogenéticamente y sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y en cada parte de nuestra piel tenemos un nicho ecológico particular que es completamente diferente, ¿sí? El microbioma de la cara es completamente diferente al de las axilas y al de entre los dedos de nuestros pies. Es relativamente estable, incluso personas distintas después de perturbación, infecciones, ingesta de antibióticos, van a regresar relativamente a su equilibrio anterior. Vamos a tocar brevemente sobre los bióticos, ¿sí? Los probióticos son microorganismos vivos que nos confieren un efecto beneficioso a nosotros como hospederos y llevan décadas usándose para diferentes cosas, principalmente gastrointestinal. Tienen que tener ciertas características, ¿no? O sea, decir probiótico es como decir comida, o sea, hay muchísima variedad, no es lo mismo una cantidad para generar un alimento, eh, ¿no? Una receta es completamente diferente a otra. Entonces, tenemos que hablar de efectos de cada cepa o cepas mixtas, dosis, duración, ruta, frecuencia de administración, vehículos, etcétera. Los prebióticos son fibras inertes no digeribles que le dan a algunas bacterias una ventaja selectiva para vivir y crecer. Entonces, por así decirlo, son alimentos que estimulan el crecimiento de las bacterias que queremos incrementar porque son, pues tienen un efecto benéfico. Y en general, pues estamos hablando de fibras, inulina, lactulosa, oligosacáridos y pues son como si fuera el alimento de las bacterias que buscamos incrementar. Los simbióticos son una combinación del prebiótico que nutre a un probiótico específico. Actúan sinérgicamente y tienen efectos potencialmente mayores. Y luego los postbióticos es una preparación que no tiene microorganismos vivos, esto es muy importante, pero sí tiene sus componentes, ya sean partes del microorganismo, de su cápsula, de su pared, o componentes que el microorganismo genera o produce. Entonces ya no está el microorganismo, pero sí tenemos ya sean células inactivadas, parte de su pared, o parte alguna de sus metabolitos, etcétera. Ok, vamos a empezar a hablar de las enfermedades. Y como les dije, bueno, voy a enfocarme un poco más en dermatitis atópica. Todos sabemos lo que es una enfermedad inflamatoria, multifactorial, crónica, recurrente, que es altamente prevalente y que genera alteraciones muy importantes en la salud y en la calidad de vida y que por la misma naturaleza del padecimiento, la adherencia al tratamiento muchas veces es difícil. Hay diferentes formas de hacer el diagnóstico. Tenemos criterios diagnósticos de Hanifin y Rashka del Reino Unido, de la Academia Americana de Dermatología. En general tenemos una dermatosis que es eczematosa o más crónica, con una morfología clásica según edad, crónica, recurrente y que es muy pruriginosa. Y la morfología, pues sabemos todos, en los lactantes afecta prácticamente cualquier área del cuerpo y las superficies extensoras, en niños cuello y superficies flexoras y en adultas podemos tener dermatitis localizada en las manos, en la cara, etcétera. Y tenemos alteraciones en múltiples niveles, tenemos alteraciones en la barrera cutánea, genéticas, alteraciones en el sistema inmune, pero también tenemos alteraciones en el microbioma como parte de. Hace unos años, la doctora Heidi Kong publicó este artículo que fue pivote sobre cómo el microbioma en pacientes con dermatitis atópica estaba sumamente alterado en cuanto a una diversidad disminuida y a una abundancia de Staphylococcus aureus incrementada y que era muy evidente cuando los pacientes estaban en pleno brote. Vean cómo aquí en los controles vemos una diversidad enorme de diferentes especies bacterianas y los pacientes con dermatitis atópica que no tenían brote, pues se parecen bastante. Pero en el momento en que hay un brote, Staphylococcus aureus explota y básicamente apaga a todos los demás.
En el momento en que tratamos a los pacientes, regresamos un poco a esa normalidad de la diversidad. Hace unos años hicimos este estudio en pacientes mexicanos con dermatitis atópica y usamos un grupo control y tomamos en diferentes visitas muestras por hisopo para cultivar y también para extraer DNA genómico. Y entonces hicimos un par de estudios que son muy interesantes. El primero fue el análisis del microbioma cutáneo de estos pacientes. Confirmamos estas diferencias en diversidad y en abundancia de Staphylococcus aureus. Podemos ver que los pacientes los dividimos en aquellos con tratamiento estándar, con esteroides emolientes, y aquellos que además recibieron baños de cloro diluido, que era un interés mío ver cómo esos baños de cloro afectaban al microbioma. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces encontramos que la abundancia de Staphylococcus aureus correlaciona con la severidad de dermatitis atópica y con la disminución en la diversidad del microbioma. Con el tratamiento disminuye la abundancia de Staphylococcus aureus y el microbioma se vuelve similar al de controles sanos. Pero fuimos un poco más allá y, como les dije, también tomamos muestras que se llevaron a cultivar y se identificaron los Staphylococcus aureus y estudiamos todos los aislados de Staphylococcus aureus de estos pacientes. Y lo que queríamos ver es cómo evolucionaba Staphylococcus aureus dentro de cada hospedero con dermatitis atópica. Y encontramos que cada paciente tuvo colonización estable por un linaje único de Staphylococcus aureus. Es decir, cada paciente tendía a estar colonizado por una cepa única. Y aquí pueden ver cómo aquí cada uno de estos es uno de los aislados. Los pacientes, cada uno tenía un color. Y podemos ver que filogenéticamente, al estudiar genómicamente el DNA de estos cultivos de Staphylococcus aureus, prácticamente todos se identificaban, ¿no? Se separaban por paciente. Encontramos también, miren, aquí hay un acercamiento de esto que les decía. Cada uno de estos códigos es uno de los aislados y vemos cómo en la mayoría de los pacientes prácticamente todos son del color de cada paciente. Pero algo que vimos es que en ciertos pacientes la bacteria evolucionó, es decir, su genotipo cambió dentro del linaje de cada paciente a través del tiempo. Y sí, a veces había un evento que hacía que este paciente estaba colonizado por esta cepa verde clarito, algo sucedió y de repente toda su piel se colonizó por otra cepa que tuvo una ventaja adaptativa o competitiva. Y estas ventajas identificamos que fueron mutaciones en la cápsula que tiene Staphylococcus aureus, que pues la pérdida de la cápsula le puede dar ciertas ventajas, le pueden permitir internalizarse, evadir el sistema inmune, adherirse mejor o producir biofilm. Y esto es muy importante porque en muchas áreas de este estudio del microbioma y la piel, ya no estamos viendo simplemente si hay más Staphylococcus aureus o menos, sino exactamente qué tiene ese Staphylococcus aureus de esos pacientes que no mejoran o que están peor o que no responden al tratamiento. Entonces, en base a todo esto que sabemos ya de dermatitis atópica y el microbioma, pues podemos pensar en que podemos intentar modular esta abundancia de Staphylococcus aureus como blanco terapéutico. Sabemos que pues la abundancia de Staphylococcus está incrementada y que disminuirlo va de la mano con disminución en la inflamación. Entonces se antoja, bueno, vamos a usar antibióticos para tratar a los pacientes, que digo, sí es parte de nuestras estrategias, pero que deben reservarse cuando tenemos pacientes con una infección abiertamente evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de antimicrobianos en este estudio tópicos desarrolla o genera y facilita el desarrollo de mutaciones para resistencia antimicrobiana. En este estudio se encontró una resistencia a ácido fusídico mucho más frecuente en pacientes con dermatitis atópica que en sanos.
Y en este otro estudio se encontró lo mismo, ¿no? Muchos pacientes con dermatitis atópica, la cuarta parte, llegaban a tener Staphylococcus meticilino resistente en Brasil, que evidentemente esto no es reproducible en todos lados, pero sí nos pone un foco rojo. Entonces sabemos que el uso de antibióticos va a promover el surgimiento de clonas resistentes y va a barrer otros microorganismos potencialmente benéficos que son comensales. Por lo tanto, hay que pensar en otras opciones terapéuticas para modular este estafilococo abundante, bióticos o antisépticos no antibióticos. Aquí les pongo este estudio que es bastante viejito, pero me parece que ilustra muy bien cuáles serían las implicaciones clínicas del uso de un probiótico o de una bacteria que va a tener efectos contra Staphylococcus aureus, como son Staphylococcus hominis y epidermidis, que sabemos que ayudan a la producción de péptidos antimicrobianos contra el estafilococo dorado. Son muy comunes en población sana y son raros en dermatitis atópica. Entonces, aquí en solo 5 pacientes se usaron una preparación tópica de ambas bacterias en un brazo y el otro brazo era la loción sin las bacterias y desde las primeras horas se vio una disminución enorme en la abundancia de Staphylococcus aureus. De ahí han venido una multitud de estudios del uso de diferentes bacterias o probióticos tópicos para tratar la dermatitis atópica. Y digo, algunos parecen ser la maravilla, pero a la hora que los estudios pasan a fase 1, fase 2, pues tal vez no era tan fácil o tan fácil ver esos resultados o replicarlos, ¿no? Y no solo probióticos, sino también posbióticos. Una de las cosas que observamos, regresando a este tema de antisépticos, es que cuando analizamos por eh, grupo que recibió baños con cloro o no, vimos que aquellos que tuvieron baños con cloro tuvieron significativamente menor abundancia de Staphylococcus aureus y menor escora. Los baños con cloro es algo que se menciona en libros y por parte de nuestros maestros desde hace muchísimo tiempo y ha habido muchos estudios que si son bactericidas, no son bactericidas, que si sirven, no sirven, etcétera. Pero recientemente salió este metaanálisis, que es un metaanálisis de ensayos clínicos con 307 participantes con una edad media de 7 años y un EASI de 27. Y aquí se comprobó que el uso de baños con cloro mejoraron el EASI en un 50% y redujeron la colonización por Staphylococcus aureus. Y un tema frecuente es el pensar que los baños con cloro van a generar efectos adversos, que en este metaanálisis se comprobó que son similares a los que tuvo el grupo placebo, que no recibió baños con cloro. ¿Cómo los preparamos? Se diluye 1 mililitro de cloro líquido comercial que viene al 6% por cada litro de agua. Se instruye a los pacientes a usar una tina pequeña, llenarla con esta preparación, remojarse durante 5 a 10 minutos, enjuagarse y después aplicarse sus emolientes y medicamentos tópicos y se pueden realizar 2 a 3 veces por semana. Pero también bajo esta idea se están desarrollando múltiples antisépticos, como es el Omiganam, que es un análogo de indolicidina, que es un péptido antimicrobiano, niclosamida, etc. Otras opciones para modular este microbioma, pues el simple hecho de usar emolientes puede ayudar un poco a que esa barrera cutánea esté en mejores condiciones y que haya menos colonización y perturbación. En este estudio lo que hicieron fue aplicar 3 especies cutáneas que eran tanto Staph epidermidis, aureus y Cotibacterium acnes, y lo que vieron es que si se aplican en el medio, en el estudio el medio era la dermis, va a haber una respuesta inmune incrementada, pero si se aplican en la superficie, que sería la epidermis con una barrera intacta, no hay esta respuesta. Entonces, la barrera intacta nos ayuda a que esta inflamación que se puede despertar por los patógenos se controle, ¿no? Y tenemos muchos emolientes plus con diferentes sustancias que pueden tener efectos antipruríticos, antiinflamatorios y antioxidantes, que pueden incluso tener
postbióticos que nos ayudan a disminuir la abundancia de Staphylococcus aureus, etc. Entonces, número 1, disminuir la abundancia de Staphylococcus aureus, que nos va a llevar a disminuir la respuesta inmune inflamatoria y también mejorar la barrera cutánea. Todo esto son opciones para modular el microbioma. Vamos a hablar un poco del microbioma gastrointestinal y dermatitis atópica. Se ha encontrado que hay un aumento de Staphylococcus aureus también en el microbioma gastrointestinal y enterobacterias y disminución de Bifidobacterium y Lactobacillus. Estas diferencias preceden el desarrollo de dermatitis atópica y el efecto de el tener una disbiosis gastrointestinal es que esta producción de ácidos grasos de cadena corta se altera, se disminuye. Esto lleva a que haya un fenómeno proinflamatorio circulando y ese fenómeno proinflamatorio puede afectar otros órganos, ¿no? Incluso los probióticos que se han estudiado en dermatitis atópica nos ayudan a modular o regresar la eubiosis del microbioma gastrointestinal para evitar esta disminución de producción de ácidos grasos de cadena corta y así modular la respuesta inmune, pero también se ha visto que tienen un efecto directo en Staphylococcus aureus, gastrointestinal y cutáneo. Entonces, desde hace varios años hay estudios tratando de ver, por ejemplo, metaanálisis, viendo si diferentes combinaciones de probióticos pueden prevenir dermatitis atópica y se ha encontrado, aunque ya quedamos que cada probiótico es diferente, pero en general el efecto es positivo. Y también son benéficos para tratar dermatitis atópica una vez que ya se desarrolló. Y más recientemente tenemos ya evidencia de muy buena calidad con ensayos clínicos de cepas específicas con concentraciones específicas, vehículos específicos, en que vemos que hay una mejoría en dermatitis atópica. Algunos de esos, en algunos países los tenemos disponibles, ya tenemos 2 o 3 de estas preparaciones y entonces podemos tener la confianza de decir, esta preparación ya se ha ensayado, ya se ha estudiado en ensayos clínicos y funciona, pero no es el caso pues, de todos los países ni de todos los probióticos que se han a lo mejor descrito como series de casos, ¿verdad? Entonces tenemos mezclas, cepas mixtas, tenemos cepas únicas como Lactobacillus sakei, que se empezó a estudiar en modelos murinos, pero ya hay varios estudios en niños y en adultos y hay una mejoría en SCORAD en la inflamación circulante. Bien, entonces termino con la dermatitis atópica, que también es para mí el modelo, porque es donde más estudios hay, más evidencia, y tenemos también ya probióticos comerciales con los que contamos, que no es el caso de las demás enfermedades. Vamos a seguir con acné. Todos hemos estudiado hace 10, 20 años, sabíamos que Cutibacterium acnes estaba asociado con acné y con el estado inflamatorio, pero conforme se ha podido estudiar la microbiota de los pacientes, sabemos que tanto los sanos como los enfermos tienen Cutibacterium acnes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es a donde pues regreso a decirles que no es nada más la cantidad, que hay menos y que hay más, es quiénes, qué tipos, qué serotipos, ribotipos de la bacteria y qué está pasando ahí que generan inflamación. Entonces se ha visto que en las lesiones de acné hay Cutibacterium acnes, pero también hay otras bacterias y otros tipos de Cutibacterium. Pero ya con estudios más avanzados, lo que se ha visto es que son ciertos ribotipos de Cutibacterium acnes que promueven la inflamación, producen diferentes enzimas, producen biofilm, estimulan la respuesta inmune, enzimas lipolíticas. Y hay otros que efectivamente controlan esta inflamación. Y no solo Cutibacterium acnes, el Staphylococcus epidermidis es uno de las bacterias que en este caso también produce péptidos antimicrobianos e inhibe el crecimiento de Cutibacterium acnes virulento.
Y malacesia, que aunque la malacesia, bueno, puede causar dermatosis papulares similares a acné, pues también es porque tiene enzimas lipolíticas muy irritantes. Y un paso más allá, ok, están estos ribotipos distintos de Cutibacterium magnes, pero ¿qué están produciendo, no? ¿Qué diferencias metabólicas tienen unos de otros? Pues tienen diferencias funcionales que les permiten adaptarse mejor o peor al ambiente inflamatorio y que hacen que generen respuestas inmunes incrementadas en los queratinocitos y sebocitos. Entonces, ya no es nada más una cuestión de qué hay más y qué hay menos, sino exactamente qué están haciendo. Hay muchos estudios de probióticos vía oral para el acné que mejoran o potencian el efecto de antimicrobianos, generan menos efectos secundarios asociados a antibiótico-terapia. En particular, Staphylococcus epidermidis, que produce todo esto, pues va directamente a actuar sobre Cutibacterium magnes virulento. Y bueno, estamos en ese punto en que, ok, sí hay muchas cosas, pero tampoco, al menos en México, tenemos un suplemento comercial que podamos usar con evidencia científica de alta calidad detrás. La rosácea es otro de los padecimientos que históricamente se ha asociado a disbiosis. Sabemos que hay una densidad incrementada de Modex follicularum que es comensal, pero cuando hay sobrecrecimiento genera daño mecánico y sobreexpresión de receptores tipo TOL2 generando inflamación. Y no solo eso, sino que hay un bacilo llamado Bacillus soleranis que no es comensal, pero le gusta estar donde está de Modex y dispara vías inflamatorias de telicidina y calicreína. Bueno, en este caso tratamos el Demodex y hay una mejoría importante en la rosácea, pero bueno, no tenemos todavía, no hay muchos estudios en cuanto a el uso de probióticos tópicos o gastrointestinales. La psoriasis es una enfermedad muy prevalente en que se habla de si hay una falla de tolerancia hacia la microbiota, porque, bueno, desde la observación de que los pacientes que generan o que desarrollan psoriasis gutata de inicio abrupto, pues muy frecuentemente tienen una infección con estreptococo beta hemolítico, cuyos superantígenos estimulan la expansión clonal de células T. Y hay múltiples estudios donde sí se han encontrado diferencias en la microbiota cutánea en pacientes con psoriasis a diferencia de pacientes sanos. En particular, hay un incremento en Streptococcus, en Firmicutes, pero desgraciadamente esta firma microbiana no ha sido consistente, por lo tanto, no ha podido llevar o avanzar en el proceso de generar un producto que pueda ser una opción terapéutica. La hidradenitis supurativa es otra de las condiciones en que hay una inflamación, en que hay, por supuesto, muchas veces una sobreinfección o colonización y que responde a tratamientos antibióticos, sobre todo en estadios tempranos y en brotes agudos. Hay pocos estudios de microbiota, no solo con hisopados, porque aquí la inflamación es muy profunda, entonces los estudios, la predilección es hacer biopsias. Y se ha encontrado un incremento en anaerobios y una reducción en actinobacterias y bueno, posiblemente en un futuro con más información se pueda llegar a una opción terapéutica. La alopecia areata, los primeros estudios que hubo fue con microbiota intestinal, sobre todo por un par de reportes de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que fueron tratados con anti-TNF y, bueno, coincidentemente tenían alopecia areata también y mejoraron muchísimo o incluso con trasplante de microbiota fecal. Pero los cambios asociados a enfermedad no son consistentes. Los cambios en el microbioma cutáneo que se han encontrado son estos, pero tampoco está muy claro si son cambios esenciales para el inicio de la enfermedad o si son una consecuencia de ella o de los tratamientos. Ya para terminar, quiero hablar de los retos que tenemos y del potencial futuro. Hoy por hoy, para nosotros los retos son que todos los pacientes ahora hablan de los probióticos. No me puede dar un probiótico y
tenemos, aquí puse en Google probiótico para acné y me salió una lista ininterminable de cosas que ni siquiera son probióticos, ¿no? Que se anuncian como que tienen probióticos y fracciones de probióticos, pero pues hay mucha confusión, ¿no? Estamos inundados de productos que o no son o a lo mejor son, pero con cero o mínima evidencia de eficacia. Tenemos el otro tema de toda esta gente, influencers y médicos, no sé qué, bueno, ahora hay hasta cursos en línea de ser médico funcional sin ser médico. Pseudomédicos recomendando tratamientos que no están científicamente comprobados, que no tienen evidencia detrás, incluso pues personas de nuestra profesión, desgraciadamente. Y número tres, el tema de la generalización de resultados reportados, ¿sí? Que nos lleva a tema de estandarización, reproducibilidad y traducción a una terapia probada. ¿A qué me refiero? A que, como dijimos, el uso, vamos, el uso de probióticos requiere una especificidad en contexto y en cepa, ¿no? Que estén estandarizadas las cepas, la dosis, la formulación. Necesitamos estudios comparativos mano a mano. Ha habido ensayos cortos en adultos, algunos en niños, pero se necesitan datos de seguridad y eficacia a largo plazo, donde podamos ver, valorar efectos en resistoma, absorción, sensibilización. La interacción es mucho más compleja, ¿no? No es nada más que tengo aquí en mi piel, sino como vimos, eso está interactuando con prácticamente todos los otros sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos muy pocos ensayos clínicos analizando ambos microbiomas gastrointestinal, piel, qué pasa si este cambia, qué pasa si modifico este y su relación. Y por último, se necesitan más estudios de multiómica avanzada, ¿no? Y mencioné algunos, metabolómica, transcriptómica, proteómica, o sea, no nada más qué bacteria está ahí, sino dentro de la enorme variedad de bacterias que hay en una misma especie, perdón, dentro de la variedad y diferencias que hay en una misma especie, ¿por qué puede ser que solo sea un subconjunto de esa especie la que está generando el problema? Y de la misma forma, ensayos clínicos y estudios longitudinales. Entonces, necesitamos lo que se conoce como reproducibilidad, ¿no? Que el estudio que yo hice en el que mejoraron los pacientes con este probiótico, pues no quiere decir que todos con el probiótico que sea o incluso con la misma cepa, o sea, necesitamos tener muy estandarizado todo: la sustancia, el desenlace, los resultados, las formulaciones, etcétera. Pero sí hay caminos a futuros muy claros y que tienen mucho en investigación actualmente. Los bichos como medicamentos, ¿no? Bugs as drugs. Y aquí entra pues de lo que les mostré algunas evidencias, ¿no? De probióticos orales y probióticos tópicos. De lo que más hay evidencias en dermatitis atópica. Ha habido muchos que parecían prometer, pero finalmente hubo fallas a medida que avanzaron en su proceso de estudio. Actualmente hay algunas terapias vivas que están en investigación. Aquí les pongo un ejemplo, una cepa particular de Staphylococcus hominis con un péptido antimicrobiano A9 está en fase 2 actualmente. Y la otra es no solo usar como medicamentos a los microbios, sino entender y dominar la modulación inmune que ellos hacen, que fue la inspiración para las primeras formas de inmunoterapia anticáncer. Pero nuestro entendimiento de los componentes, exactamente qué del microbio, de la bacteria, del parásito modula la respuesta inmune, es limitada. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De algo que ya se ha probado, modificar genéticamente Staphylococcus epidermidis para expresar antígenos de melanoma e incrementar la respuesta T. Como conclusiones, el microbioma es un ecosistema dinámico, complejo, con un papel crucial en la salud y homeostasis. Comprender las interacciones entre los hospederos y su microbioma ha revelado luz en la patogénesis y potencial terapéutico innovador.
Y modificar el microbioma cutáneo es un potencial blanco terapéutico muy importante, en particular de lo que más se sabe es de dermatitis atópica, disminuir la abundancia de estafilococos aureus, pero evitando el uso de antibióticos, aumentar la microbiota benéfica y modular la microbiota gastrointestinal. Y la investigación futura puede ofrecer intervenciones blanco para poder prevenir y tratar enfermedades cutáneas y vamos en ese camino y hemos avanzado mucho, pero no estamos cerca del fin. Con esto me despido, les dejo mis datos para que estemos en contacto en redes sociales, por correo y aprovecho también para invitarlos al Congreso Mundial de Dermatología el año que entra, el 21 al 26 de junio en Guadalajara, un lugar hermoso con comida extraordinaria. Muchas gracias.